Bueno, muy buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a su programa, El Café del Derecho, Reflexiones Jurídicas en Busca de la Justicia. El día de hoy estamos, lo prometido es deuda. El viernes pues no pudimos, pero hoy lunes sí podemos. Sí, señor. La palabra de nuestro querido amigo, el doctor Enrique González Idriabale. Y el día de hoy pues vamos a realizar la plática jurídica que estaba prometida para el viernes sobre el laudo, su ejecución y su cumplimiento. ¿Verdad? Doctor, la verdad es nuevamente un agasajo tenerlo en este programa, que usted como socio del colegio, amigo del colegio, más que socio, amigo del colegio de abogados y criminólogos del Estado de Nuevo León, siempre lo hemos tenido presente, siempre ha estado usted colaborando con nosotros. La verdad es parte del colegio de abogados y criminólogos. Así es, Héctor, en verdad yo me siento honrado, agradezco que me den la oportunidad de participar, exponiendo algunos aspectos que en mi vida profesional me ha permitido ir amalgamando parte de esa enseñanza y compartirla, por supuesto, con todos los compañeros, con la gente que te sigue, con los usuarios y con toda la ciudadanía, ya que hoy en día todavía la gente se pregunta ¿qué es un laudo? Es decir, en materia laboral, el laudo... Sería la pregunta número 1. ¿De qué es el laudo? Es un laudo. Sí, efectivamente, para efectos simples, ahorita lo vamos a describir bajo el enfoque jurídico, es la resolución que emite la autoridad de las juntas locales de conciliación y arbitraje o juntas federales de conciliación y arbitraje en el Estado o en las diversas partes del país. ¿Qué es esto? Es una determinación que pone fin al conflicto que se suscita entre las partes. La parte impulsora de un reclamo es la parte demandada, la parte actora, la parte demandante, perdón. Y la parte demandada siempre lo va a hacer el patrón, el empleador, o el instituto, en los federales. Exacto, el propietario responsable de una fuente de trabajo. Y para estos efectos, el laudo es denominado el acto más importante que emite una junta de conciliación, porque es el resultado de todo lo que en el proceso de todo lo que en el proceso se lleva a cabo hasta la emisión de esa famosa resolución, donde se dirime las controversias existentes y al sometimiento de este arbitrio. El fallo que se produce puede ser de condena o de absolución, dependiendo la acción que se hubiese intentado y la excepción que hubiese opuesto la parte demandada. Ese en sí es el laudo. Si lo queremos hacer una comparativa en materia procesal, sería una sentencia a través de un juez. Una resolución o sentencia equivalente, ¿no? Así es el equiparable a una resolución en materia administrativa, una sentencia dictada en definitiva a través de un órgano jurisdiccional. Okay. Muchas gracias, doctor. No, agradecido. Hemos escuchado que el laudo debe ser dictado en base a verdad sabida y buena fe guardada. Bien bonito que se escucha, pero ¿qué significa, doctor? Eso es algo bien importante. ¿Qué implica esto? Es la imposición que la propia ley, dentro de la determinación de la ley para el trabajo, le impone a las autoridades laborales para que al momento de pronunciar su resolución lo hagan sin necesidad de estar sujeto a reglas o a formulismos. Mas, sin embargo, esta determinación debe estar ponderada siempre bajo una correcta valoración de la prueba y estableciendo una fundamentación y debida motivación, que en términos jurídicos debe existir una correcta congruencia y una exhaustividad de parte de la autoridad al emitir el pronunciamiento. Mas, sin embargo, hay criterios de la Suprema Corte de Justicia en el sentido de que si la fe guardada
y la verdad sabida violentaba o no los principios fundamentales del derecho, que era algo anticonstitucional o inoperante. No, ya hay criterios emitidos en contradicción donde la propia Suprema Corte de Justicia dicen que el articulado 841, donde reza esa famosa descriptiva de cómo debe ser emitido un laudo, cita que el precepto citado del 841 bajo ninguna circunstancia viola los principios de legalidad y de seguridad jurídica, contenidos obviamente en nuestros artículos constitucionales 14 y 16 de nuestra Constitución Política Mexicana. Y ahí nada más debe de cumplirse diversos cánones. ¿Cuáles son de ellos? Que las juntas no tienen una autorización para pasar por alto el principio más importante, que es la objetividad, que debe de reinar en todo fallo pronunciado por la autoridad. Y que además le impone la obligación a una correcta valoración probatoria, partiendo de ahí su análisis a conciencia de verdad sabida y fe guardada. Pero esto no es un acto arbitral, sino debe considerarse un elemento objetivo, subjetivo y subjetivo que le dé la firmeza a la autoridad en el momento de su pronunciamiento. Y para ello, esta autoridad debe de hacer una correcta apreciación a conciencia de sus pruebas. Más aún, le permite de manera oficiosa a las autoridades que si perciben que hubo aspectos que no fueron expuestos dentro del pronunciamiento de la acción o de la excepción opuesta por la parte demandada, tengan que ser valorados a verdad en forma muy correcta y no nada más de manera muy genérica. Esto es la razón. Y esta finalidad de que sea dictada a verdad sabida estima en que así lo establece el propio 841, que es el que le da la vida a esta postura. Muchas gracias, doctor. Y ya tomando en cuenta lo que nos acaba de decir, que es un laudo, es una resolución. Sí, es un fallo que pone fin a un juicio. Una autoridad laboral que pone fin al juicio y en el cual no hay recurso. Obviamente no. Que modifique. No. Hay que reconocer que los procedimientos en materia laboral son unistanciales, no admite un recurso como tal. Mas, sin embargo, no le limita el derecho de la inconformidad a aquella parte que no hubiese sido agraciado en el fallo. Y para ello, en términos de la ley de amparo, este laudo es combatido a través del amparo directo en materia laboral, mismo que debe ser planteado ante la autoridad responsable, es decir, ante aquella autoridad que emitió la resolución. Ante la misma Junta Especial, efectivamente. Ante esa Junta se promueve el amparo. Se presenta la demanda de garantías para que en auxilio del Tribunal Colegiado de Circuito en materia de trabajo o Tribunal Colegiado de manera genérica, si no hay especialización, se sustancie lo que es la admisión y si se pidiese suspensión del acto y se remite en su oportunidad al Tribunal Colegiado para la debida tramitación del juicio de garantías. Muchas gracias, doctor. ¿Cuál es el alcance de un laudo? Esa es la pregunta más importante que tanto en docencia como en algunas charlas se ha hablado mucho. Es decir, ¿qué consecuencia trae el laudo para sí? El alcance del laudo es la determinación que emite la autoridad laboral para que la parte que hubiese sido vencida en el juicio esté obligado a tener que cubrir las prestaciones al que hubiese sido condenado. En términos sencillos y no con tantos silogismos jurídicos. El efecto de un laudo es el resultado que provoca el mismo para que tu demandado
tengas que pagarle a la parte demandante que te ganó en un juicio las condenas que se hubiesen impuesto. ¿Cuáles pueden ser, maestro Héctor? Una indemnización constitucional o, en su defecto, un acto de reinstalación a la fuente de trabajo, más sin embargo pagándole los salarios caídos que se hubiesen generado desde el momento del despido hasta un año topable. Topado. Un año, nada más. Ya no existe. Antes era de lo que duraba el juicio, Hasta ¿verdad? antes de la reforma del 2012, de noviembre, había laudos que se condenaban con salarios caídos de 1,000 salarios, lo que equivalía a casi 3 años equivalía a cerrar la empresa. A destruirla, a acabarla. ¿Ok? ¿Y qué más produce esa famosa alcance de la consecuencia del laudo? Pues que ese laudo además impuso la obligación al demandado a pagarle al trabajador como demandante el concepto vacacional, el concepto de prima vacacional, el concepto de aguinaldo, el concepto de algún séptimo día o de algunos días festivos. Tiempo extra. Siempre y cuando esté justificado y demostrado. Porque no es muy simple partir de ese supuesto normativo del tiempo extra, porque muchos compañeros caen en una practicidad un poco incorrecta. Dicen, yo trabajé para el patrón 12 y 14 horas. Y dice la Suprema Corte, son jornadas inhumanas, inverosímiles. La ley laboral dice, puedes trabajar hasta 1 hora y media diaria, que sumables no rebasan 9 horas a la semana. ¿Sí? Pero de facto, en la vida real, sí trabajan. Hay gente que trabaja. Los guardias de seguridad trabajan 12 horas. Pero hay algunos guardias que deberían descansar 24 horas. En turno normal. Ahí estamos hablando que estas personas traen una jornal o un periodo de horario de más de 74 horas. A la semana. Sí. Y esto es desgastante. Inhumano. Sí. Y lamentablemente, ¿qué es lo que acontece? La necesidad del trabajador de tener que someterse a esas exigencias por pretender tener estabilidad en el empleo y una correcta retribución o un pago. La necesidad. Sí, obliga a la persona. O la falta de oportunidad que tenemos en el país, sí, genera que las personas acepten condiciones inhumanas aún en contra de los mismos derechos humanos. Sí. Pero la necesidad y el hambre es más fuerte. Se ha estado ponderando y trabajando ante los autoridades del trabajo en tratar de erradicar ese tipo de prácticas, porque a final de cuentas es desgastante y un trabajador cansado no rinde. O sea, si lo vemos en un sentido ordinario, la persona con una jornada correcta de 8 a 9 horas diarias trae toda la capacidad y todo el flow para sacar un trabajo. Pero un ser humano que trabaja 12 horas diarias, en el tercer día de la semana o en el cuarto día ya completó su jornada normal. En 4 días ya juntó sus 48 horas. Los fuerzas a 60, 72 horas. ¿Tú crees que el quinto o sexto día va a traer la energía, la vitalidad? No. Obviamente no. Y hay empresas que no les dan ni descanso. No, ni les disfrazan el descanso de que el sexto día se quedan un turno de 24 para que al otro día en la mañana se vayan a su casa. Estamos hablando que ya se convierte en una jornada de 84 horas. Sí, inhumano totalmente. Y dice la Corte, no es cierto. Bueno. Dice la Corte que no es cierto, sí, que no es posible. Pero pues, bueno, ahí está la situación, ¿ok? Maester, ¿qué sucede cuando un laudo al emitirse trata de prestaciones económicas? La autoridad, la propia Junta que conoce del conflicto, al momento de emitir su determinación, puede establecer las bases de la condena cuantificando el importe a las prestaciones ya reclamadas. Entonces, ahí, con la medida de un arreglo, los cuales de cumplirse siempre en su resolución, y esto propicia a que no se abra el incidente de liquidación, puesto que ya está cuantificado por la propia Junta. Raras veces lo dan más en las juntas federales, cuando son reclamos con trabajadores con prestaciones de Comisión Federal de Electricidad, de PEMES, de IMSS, que reclaman la prestación
de una ayuda de renta, de una prestación que sumable hacen que la propia Junta diga, es un 20% salario base, sumable por las semanas laboradas en el año, esto nos arroja 14,000 pesos la condena. Entonces ya no da pie a que se aperture el incidente de liquidación, donde la planilla, ¿no? Que da vida a través de una formulación de una planilla de liquidación. Pero ahorita más adelante vamos a hablar sobre ese capítulo. Arreglamos, ya me estoy saltando. La podemos tratar de una vez, si usted lo gusta. Ahorita lo vemos, aquí okay. Vamos. ¿Qué sucede cuando un laudo, al emitirse, contenga la condena de cantidad líquida? El laudo, allá, al estar establecido bajo esta determinación, no da vida ni necesidad a los incidentes y hace exigible que deba de cumplirse de manera cabal. Eso es lo que propicia. Ya, condena a cierta cantidad, ¿sí? Ya no hay necesidad de hacer una planilla de liquidación. Vamos a pensar, Héctor, en forma hipotética, en un ejemplo. ¿Qué nos viene a la mente? El trabajador no pudo acreditar el concepto de despido. No pudo acreditar el concepto del tiempo extra. No pudo acreditar la retención de salarios. No pudo justificar dentro de fijamiento de la ley el concepto de utilidades, porque es materia de autoridad federal. Pero sí, lo que no pudo probar la demandada, que es la patrona, el pago vacacional, el pago de la prima y el aguinaldo. Tres conceptos que quedaron sin necesidad de discusión. Y dice, el trabajador tenía un año. Obviamente su prestación a ese concepto son 6 días lo que genera el concepto que se da por el primer año. Y un 25% a lo que sería la prima vacacional. Sumado las vacaciones y su prima serían 7 días y medio. Pero resulta ser que el trabajador fue despedido en el mes de junio. Eso nos arroja a que es la mitad del periodo de los 15 días. 7 días y medio. Y 7 días y medio más sumado nos dan 15 días. Multiplicado por 300 pesos nos daría, ¿qué? 4,500 pesos. Esa es una cuestión en cantidad líquida determinada por la propia Junta. No hay discusiones, son los conceptos que se generaron y haciendo la tabla de una operación aritmética, multiplicar por el salario que estuviese justificado en autos, es como va a establecerse los montos de esa cantidad líquida en condena. Excelente. Mejor imposible. No, pues es parte de lo que Adelo lo vivimos, los postulantes. Yo siempre le he dicho, un primer objetivo de todo postulante en materia de trabajo, no le venda la ilusión a tu cliente de algo que jamás va a obtener. No le digas que se va a hacer rico con un juicio. Los juicios no generan riquezas. Permiten obtener como recompensa a un reclamo lo que te pertenece, hablando en términos legales. Y 2, tampoco le vendas la ilusión al patrón de que nada va a pagar. Así es. Pero más allá de todo ello, hay que ser objetivos y realmente caballeros del derecho, Héctor, que se ha estado perdiendo. Hay que actuar, como lo dice ahora en la materia oral penal, bajo los principios de lealtad. Que eso es lo que... Lealtad con el juez, que en este caso sería el presidente. Sí, lealtad con el contrario y lealtad con tu cliente. Y contigo mismo, ante todo. Así es. Porque eso es lo que nos va a hacer cada día mejores postulantes. Es lo que se está perdiendo y hay que recuperarlo. Pues hay muchas intencionalidades de parte como de tu colegio y de algunas otras federaciones donde pretenden establecer ese acto de honestidad y de profesionalismo en la postulancia, para que el postulante, consciente de su necesidad actual en el medio social, dé lo mejor de él como abogado. Y tampoco le rinda pleitesías a los superiores, porque en un juicio los 3 participantes de la contienda, el justiciable, equiparado a un presidente de una junta local, la parte contraria, el abogado de la demandada, y tú como abogado demandante, o viceversa, conforme
el papel que juegues en el El rol, papel que te toque. tienes la misma oportunidad. Tanto aquel tiene oportunidad de negar o sostener y tú de argumentar y de estructurar. Y la autoridad va a tener que resolver en razón a los argumentos que expongamos. Yo le he dicho a muchos compañeros, hoy en día la materia penal hablan de la teoría del caso. Nosotros en materia penal hablábamos de la argumentación del reclamo. Que era, ¿qué reclamas? ¿Bajo qué tesitura? ¿Y con qué excepciones vas a pretender sustentar tu argumento de defensa? Ok. Maestro, ¿qué es lo que sucede cuando se ha notificado un laudo? ¿Ok? Primero, la notificación como consecuencia es hacerle sabedor a la parte la emisión de esa resolución. Mas, sin embargo, es importante no pasar por alto que si este laudo, al observarlo, leerlo de manera detenida, yo le digo a los compañeros, les decía mucho a mis alumnos, aprendan a revisar el laudo, léanlo, porque puede contener errores. Vamos a pensar que el laudo condena a una empresa que no fue parte en el juicio. Y no dijiste nada. ¿A quién le vas a cobrar? ¿A quién le vas a hacer exigible ese resultado? Para eso, dentro de la propia del procedimiento laboral existe una fase en la que haces aclaración de resolución o corrección de errores o puntos contradictorios en el laudo. Y tienes un término de 3 días contados a partir del momento que estés notificado, para que la Junta en ese mismo plazo de 3 días te resuelva. Mas, sin embargo, jamás podrá variar el sentido de la resolución. Podrán cambiar errores descriptivos, omisiones no señaladas. ¿Qué tal si en el juicio siempre se habló de un salario mayor al mínimo y eres condenado con un salario mínimo? Y se debe Junta, claro, que desde mi inicio yo sostuve el salario del trabajador con 300 pesos y te justifiqué con los recibos nominales. Y la parte demandada también se excepcionó y me sostuvo 300 pesos. Entonces, ¿por qué tú me estás condenando a la empresa a que me pague las prestaciones legales a razón de un salario mínimo o un salario distinto? Entonces, tienes que hacer la corrección para que no caigas en ese error. Se tendría que promover un Una incidente de declaración. No, es un incidente, un escrito de Un aclaración. escrito de declaración nada más del laudo. Diciéndole, te hago sabedor que en este apartado de tal considerando se cometió este error que quiero pensar que fue de manera involuntaria y que en el punto resolutivo 3 o 4 haces la transcripción del mismo error que me va a generar una confusión. Pero ojo, mucha gente cree que por el hecho de interponer la aclaración del laudo no interrumpe los términos para la interposición del amparo, don Héctor. Porque hay quien dice, no, yo ya aclaré el laudo. No, papá santo. Como quiera corriendo el tiempo. Si se vence el plazo de 15 días hábiles, efectúe el derecho y bailaste con las calmadas. Mejor puedes promover los dos. Sí, acláralo y promueve. Aclara y promueve. Y estar encima del secretario de la Junta cuando sale tu fallo. No me lo dictas, perfecto. Presidenta de Junta o presidente, te hago saber que en tal día presenté esto y no me lo han acordado. No me resuelves, presidente de Junta de Conciliación. No, amparo por omisión. Y aparte meto amparo. Aparte el directo. Sí, señor. ¿Para qué no? Para que no se vaya. Aunque cachuchita la bolsear. No. Doctor, vamos a mandar unos saludos. Está el abogado Jorge Cabande, que excelente plática. Buen amigo. La vez pasada se quedó picado y se agüitó porque cancelamos. No, pero buen amigo. Pero ya lo tenemos ahí. Yo siempre dije que don Jorge Cabande fue uno de los mejores abogados de defensa patronal del Seguro Social. Sí, señor. Buen muchacho. Tipazo. Muy estudioso, muy preparado el maestro Cabande. Juan Enrique Moreno. Saludos, Enrique González. Mi buen amigo. Nuestro querido amigo Ricardo Vega. Mi Richie de Oro. Mi maestro de maestros, Ricardo Vega Albuenabad. Doctorando en Derecho Constitucional. Además. Ana Cuellar, muy buen tema. Saludos al profe. A mí, ¿verdad? Ana. Es de la escuela. Está bien, señor.
Javier Córdoba, saludos, maestro. Nuestro buen abogado, presidente de una federación del estado de Tamaulipas. Dani Priego, Gerardo Reyes, etiquetó a Gerardo Reyes, me imagino que son laboralistas. Sí. La licenciada Mirtala Pérez, un saludo. Norma Salas también, la presidente del Consejo Consultivo del colegio. Normita, muy buena abogada. Sí, siempre leal al colegio y siempre leal al programa. Rita Gabriela Vega Delgado, excelente. Sí, hay gente afuera, creo que llegó alguien del grupo de usted. A ver. Sí, está afuera. ¿Verdad? Sí, sí. Ya llegó. De verdad que sí era ella. Es la secretaria del colegio. Sí, lo sé, por eso yo le hice hincapié a usted, maestro Héctor. Adelante, que pase nuestro querido amigo Marcos, del de Café México. Sí, adelante, cómo no. También nos manda saludos. Sí. Normita Salas, qué afortunados de tener este tipo de charla jurídica con los mejores maestros y ponentes que comparten su gran experiencia. Felicidades, maestro Sidrián. Norma Salas. Un gran abrazo. El doctor Pedro García. Señor. Excelente, doctor Sidrián. Saludos al Café de Derecho. Siempre un gran abrazo al maestro Pedro. Querido doctor. Con todo aprecio y mi respeto para él. Normita dice, si es un trabajador, no desempeña su trabajo en forma adecuada y eso repercute en ambas partes, tanto el patrón como el trabajador. Así es. Dagoberto Niño, el maestro. Sí, él también es abogado y criminólogo, mi Dago. Sí, ya tenemos pláticas con él, muy probablemente. Pásale. Tenemos una silla. Sí, adelante, adelante. Aquí llegó la compañera. La compañera secretaria. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, Qué honor, Perdida yo. No, hombre. La mandó al poniente el maestro. Le dije que era poniente. No, señor, qué bárbaro. El maestro Dagoberto Niño, sí. Un gran abrazo, mira. Enhorabuena a todos los participantes de esta exposición. Saludos. Eleazar Martínez. ¿Cómo no? Doctor González Sidrián, saludos. Un gran abrazo. El maestro Carlos Mario Durán, de allá del colegio, es maestro de la UNAM, de hecho, también. Doctor Pedro García, Isabel, Rogelio Escamilla Garza, mi Roger de oro, mi juez. Maestro, el señor juez. Nuestro buen juez. Excelente, mi estimado doctor, un fuerte abrazo. Siempre. Mi Alexandra, saludos. Bolívar Castillo, saludos de la República Dominicana. Sí, tenemos. Saludos hasta allá, hasta la República Dominicana, ¿cómo no? Hay muchos compañeros abogados de Perú, de Argentina, con los que tenemos contacto, Colombia. De Perú nos han estado viendo, de España, de Estados Unidos. De Chile. De más de 10 ciudades del país. Es que han logrado traspasar fronteras, Héctor, te dije la vez pasada. Así el Facebook es fabuloso. Pero además lo fabuloso es que permite estar interactuando. Hay un doctor excelente, mediador, muy amigo del doctor Gabriel Gorjón, el doctor Bueno, un argentino. Yo hace días digo, oye, entonces era un estudio sobre una comparativa de las prestaciones laborales. Y no él, pero terceras personas amigos de él, me mandaron todo el material. Haciendo un análisis sobre el derecho comparado, el concepto vacacional, tanto en Chile, Argentina, Perú, Venezuela, Bolivia. O sea, tenemos que entenderlo, porque mientras que no podamos hacer simplemente, nuestra ley laboral tiene el apartado del trabajador ordinario y el especial. Y en los especiales las prestaciones son totalmente distintas. Así es. Entonces, eso es lo que nos obliga a tener, porque eso no cambia con la reforma laboral. Siguen siendo las mismas prestaciones, Héctor. Sigamos. Vamos a dejar nada más los saludos. Víctor Hugo Leija. Mi comandante. Saludos a Lick, Enrique González, compañeros del criminólogo. Es un gran criminólogo y comandante de la... Comandante Leija.
Leija. Me suena. Ahí de la Agencia Estatal de Investigación. Me hace que sí lo conozco. Víctor Hugo Leija Zavala. Sí. Desde Imelda Rivera Coronilla, desde el Estado de México. Ah, mi paisana. Yo soy de Toluca. Saludos, excelente maestro. Apenas estoy estudiando Derecho. Qué bueno. No se arrepienta, hombre. No. Zenaida Fernández. Oh, nuestra querida amiga, contadora y abogada y máster y doctorando también. Sí. Ya está. Es máster, va a ser doctor en métodos alternos. Sí, está con Francisco. No vale la pena, no, son gente bien capaz y además... No deja de estudiarse nada. Enamoradas del derecho. Enamorada del derecho. ¿Qué es lo que nos ha hecho falta? Enamorarnos de lo que hacemos. Así es. No es nada más ir 5 años a la uni y ya acabaste ya. No, mira, el derecho es tan transformativo que si lo vemos en la etapa que tú iniciaste, el esquema procesal cambió. Llegó toda la oralidad que en el 2000, 2005 cuando tú estuviste no lo había. Y luego te viste en la necesidad de adaptarte, actualizarte y prepararte. Porque te he conocido desde entonces en cursos. 2010, desde el diplomado de amparo. De amparo y el de penal. Y el penal. Estaban a la par. Sí. Que 2008. en aquel entonces era nuevo sistema. Penal acusatorio y oral. Así es. Pues esto nos obliga. En proceso. Aunque yo casi no llevo penal, pero no me gusta no dejar de conocer. Porque si no, pues cada día soy menos abogado. El decálogo así lo dice. Sí, así es. Doctor, continuamos. Sí, señor. Pregunta número 7. Desde las dudas que nos arrojaron. A ver. Aquí de los queridos amigos del Facebook y que tienen dudas. Existen dudas en el sentido de que si con la interposición de la aclaración se interrumpe el plazo. Bueno, lo que nos acaba de comentar. No interrumpe. No interrumpe. Y eso deben de tenerlo muy bien en claro. Porque si partes de ese supuesto fáctico de que va a haber una interrupción, amigo, tu derecho te va a precluir. Sí. Y la desastrosa no para ti, para tu cliente. Aceptarlas lo que te dio. Para las personas que en ti confían y de quien llevas una representación legal. Así es. Pues no puedes caer en ese error. Nos dice, ¿las juntas pueden revocar sus resoluciones? No, señor, jamás. Porque recuerden que no es revocable. Hay que partir del presupuesto jurídico de que los procedimientos de materia del trabajo no admite recurso alguno. ¿Ya lo dictó? Sí, tienes que combatirlo. A combatirlo, no hay otro. Si es de los que pueden ser combatibles, en amparo indirecto y si no hasta el amparo directo. Pero ahí es muy importante establecer que si la propia determinación normativa de la ley laboral nos establece que no es admisible recurso alguno, ello no implica que no exista alguna responsabilidad a cargo de aquellas personas que son integrantes de la Junta que hubiesen propiciado ese error. ¿Como cuál? Vamos a pensar que un secretario dio fe de un hecho falso, un actuario. Asentó algo que a la postre perjudicó en gran medida para que la autoridad laboral dictara una resolución. Ejemplo, el trabajador sostiene que estuvo dado de alta en el IMSS. Y extrañadamente el actuario va al IMSS, pide la información, le dice, no hay nada. ¿Cómo? Entonces sus cotizaciones, sus semanas cotizadas, aquí está una hoja que te pide la propia página de internet de página in.gov.mx donde él está. No me digas que no, porque tiene seguridad social su familia, donde el patrón es el demandado. Entonces, esas aseveraciones falsas cometidas por un empleado de la Junta también propicia una consecuencia jurídica. ¿Una acción penal? Sí, no hay que permitir, porque esos actos deshonestos, falsos, incorrectos dañan a un derecho de un particular. Y a toda la institución, sí. A toda la Junta. Sí. Por eso la Junta está tan quemada que ni a carbón ya. Ni a carbón llega. Bueno, mira, yo me he enamorado de esta materia, aunque me duele confesarlo, que en un inicio yo era de los que
atacaba a las juntas, decía... ¿Qué fue? Sí, sí. Yo decía, la materia laboral es la más corrupta, porque no estamos en el entorno. Cuando llegamos y nos damos cuenta de la sapiencia de los abogados laborales, cómo modifican una acción principal de reclamo. En la misma audiencia inicial juegan bajo una teoría argumentativa del reclamo, del hecho, de sus conceptos. Empiezas a entender lo hermoso que es esta materia. Hoy en día yo vivo enamorado de la materia laboral. Me encanta, todas las materias me gustan. Participo en la gran mayoría, pero honestamente lo admito. Estoy enamorado de esta materia del trabajo y procuro dar lo mejor de mí, actualizarme, ir al día y compartir todos mis conocimientos y todo el material que yo descargo en materia de trabajo a través de las redes sociales, a través de las páginas propias, para que sean del conocimiento de mis amigos. Para que esto es lo que tenemos que aprender a darle al tercero lo que la vida nos da. Y hay que dar eso, la verdad. No te quedes con el conocimiento, nada te sirve. Es como aquel que juega muy bonito fútbol y nunca quiso jugar en un campo. ¿De qué sirve que seas? Así 100 dominadas. Pues sí, pero ¿de qué? Pero solo. ¿Para qué? ¿Ante quién te valoró? ¿Ante quién jugaste? Ante nadie. Eso es frustrante, ¿eh? Muchas gracias, doctor. No, a la orden. Doctor, ¿qué sucede cuando la Junta, en el momento del dictado del laudo, advierte que una de las partes obró con dolo o mala fe? Es algo como lo que nos estaba comentando. Sí, tiene la Junta la obligación, en términos procesales, de tener que dar, primero, asentarlo en su resolución y decir, si el actor o el demandado expuso hechos falsos, pruebas falsas, notoriamente frívolas, apócrifas, tienen la obligación de darle vista al órgano de investigación, a la unidad de investigación, y además sancionar a las partes hasta con multa para que en aquellos actos en que hubiesen incurrido. Yo, tiempo atrás decíamos, y lo propusimos muchas veces, que en todo tribunal laboral debería existir una unidad de investigación para sancionar a las partes, a percibirlos, a las autoridades, a las autoridades, porque hasta que no, mira, cómo se acabó el coyotaje y los fraudes en Fomerrey en el 2000, ¿no te acuerdas? Había mucho tráfico y ventas de terrenos. De Fomerrey. Establecieron una unidad de investigación, una agencia del Ministerio Público, y eso le dio la tranquilidad al gobernado. Igual, en las juntas se establece una unidad, un delegado del Ministerio Público. Ahí. Señor, hago sabedor que en esta junta, oye, me quitaron el dinero, ¿quién? El abogado, el del sindicato. Ahí mero, que se levante acto oficioso, medidas de seguridad. Piensen, o sea, hay que transformar el derecho de esa manera que al gobernado le dé la tranquilidad, que al juicio, al que contienda, está siendo correctamente atendido y juzgado y representado. Así es. Porque eso es lo que hace falta, la conciencia. Muchas gracias, doctor. Compañera. Sí. A ver, usted sí. A ver, diga. ¿Leo todo? No, la pregunta. ¿Qué podemos entender por un procedimiento de ejecución? Ok. Esto ya viene como consecuencia al hacer exigible el cumplimiento del laudo. El procedimiento de ejecución es aquella etapa o esa fase en la que la parte que salió victoriosa o favorecida con el fallo le hace exigible a la autoridad que requiera al demandado para que dé cumplimiento y pague los montos de la condena. ¿De qué manera? Bueno, obviamente a través del cumplimiento forzoso. ¿Qué significa esto en términos simples? Es decir, usted salió favorecido en un laudo y usted le exige al maestro Héctor, que es el presidente de la Junta de Conciliación, o la Junta Especial, porque aquí son varias juntas, la Junta 5, la 9,
licenciado, yo gané, aquí está mi planilla, esto es lo que me corresponde, contátelo, chéquelo, si lo que reclamo es lo que me pertenece y con base en ello emita un acto de ejecución para ir a requerir al demandado para que haga pago liso y llano de los montos de la condena. Y sin caso de oposición, permítame embargar y garantizar con bienes los valores de lo que se obtuvo. Podemos embargar valores, inmuebles, vehículos, todo lo que pueda ser. Doctor, hay una duda. Para embargar las cuentas, ¿Se libra oficio? ¿se gira atento oficio a la Comisión Nacional Bancaria de Valores? No, al banco. ¿Al banco directamente? Si tiene los datos de la cuenta. De la cuenta. Por eso le digo a los trabajadores, señores, aprendan. Si te pagan con cheque, sácale copia, guárdalo, toma una imagen. Ahí viene cuenta y titular. Porque muchas veces después, pues no, yo quiero todo, Padre Santo, guarda eso. Mira, en la práctica la gran mayoría es que para qué quiero todos los recibos, para que mañana pasado demuestres si el patrón te retuvo Infonavit y realmente saber si lo trasladó ese monto al rubro de vivienda, si pagó cada bimestre. Si trasladó la aportación del fondo del ahorro al rubro de la FORE. Si pagó por ti las cotizaciones de Seguridad Social, en razón a tus comprobantes. Todo el mundo queremos tirar todo, no queremos guardar. Y después eso hace difícil para un postulante, para un abogado. Entonces, eso es lo que podemos entender como el procedimiento de ejecución. ¿Dónde está la fundamentación de estos? En los artículos 939 y 940 de la ley laboral. Lo escribe que es la ejecución de un laudo que es aplicable para que la autoridad haga exigible el acatamiento de la parte demandada al pago de la condena. Dicho en términos jurídicos, ahorita lo puse en términos simples. ¿Ok? Licenciada. Sí. ¿Qué deberá de contener una planilla de liquidación? Esta pregunta es de las más... Es de las más interesantes. Sí, la planilla, como lo estuvimos dialogando, es la descripción de los conceptos que se ganan en un juicio. Es decir, vamos a hacer un ejemplo, vamos a tratar de ejemplificarlo para que la gente nos pueda entender. Resulta ser que Juanita, la hija de don José, obtuvo una sentencia laboral favorable. Ella ganaba 250 pesos diarios, salario real, que es trabajo normal de 1.750 por semana en el mercado laboral. Y la ley le permite que ella se le pague 90 días del concepto de indemnización. Son multiplicar 90 días por 250, eso nos va a dar 22.500 pesos. ¿Ok? Ahora, esta señorita tenía 3 años de antigüedad. Esto le genera un concepto vacacional de 10 días. Son 2.500. Y el 25%, eso va a ser su prima vacacional. 2 días y medio. Sí, exactamente. Multiplicado por 250, nos va a dar 625 pesos, don Héctor. No soy contador, pero en la práctica, al vivir a diario, juicio tras juicio, tiene que llevar la mentalidad, la idea, que es cada concepto. Yo le digo a mis docentes, el aguinaldo apréndanlo a identificar como el 1.25 por mes. 1.25. Multiplicado por 12 nos da 15 días. Nada más. Y el otro, las primeras vacaciones, 0.5. Sí. Las segundas vacaciones, 0.66. Es un día, es medio día en el primer año. 0.5 por mes. Sí, son 6 días. 6 días. Tan sencillo, Y así te la vas llevando. Pero pues, nada más se requiere voluntad de cómo jugar. Y luego hablamos de que también esta persona obtuvo, porque lo despiden en diciembre, ya tenía generado sus 15 días, multiplicado por 250, eso nos dan 2.500 más 1.225, 3.375. Vamos a partir en forma hipotética. Eso es lo aguinaldo. Pero lograste demostrar que tenían una quincena de no pagarte. 15 días de sueldo que estaban retenidos. 250 por 15 días. Entonces, eso te lo van a pagar. Oye, pero además pudiste probar que 2 días de asueto los laboraste.
trabajaste los domingos, descansabas el sábado y no te pagaban tu prima dominical del 25%, una cuarta parte del día. Pues así es como tenemos que hacer toda esa suma y luego el concepto de salarios caídos. La demanda la iniciaste en la última semana de diciembre o en la primera semana de enero y el juicio es resuelto a los 8 meses. Entonces ya generaste relativamente 240 días y vas a multiplicar por 150 pesos. Luego ya la suma de toda esa cantidad nos arroja el total del monto de la planilla de liquidación, que es con la cual la Junta Laboral debe sancionarla y debe autorizar para que un actuario se constituya el domicilio de la demandada y le haga exigible sobre el cumplimiento del pago. Y en caso de oposición o negatividad, se le embarguen bienes con los que garantice y satisfaga los montos de la condena. Muchas gracias, doctor. No, a la orden, no tenemos Dice, nada. ¿en qué momento el actor del juicio puede pedir una ampliación de embargo? Ándele, esa pregunta es de las más caras, diría mi abuela. De las más filosas. Cuando adviertes que lo que embargaste fue menor al valor de las condenas. Vamos a pensar que el patrón te dice, llévate el auto, está en buen estado. Y luego lo revisa un perito en mecánica y dice, oye, el auto sí es modelo 2015, valor mercado andan en 100,000 pesos, pero trae el motor dañado, la desvielado y el chasis está dañado, su valor intrínseco no llega ni a... trae factura de seguro. No llega ni a 20,000 pesos. Entonces, no garantizas. ¿Qué vas a hacer? Decirle, señor presidente de la Junta, en razón de que ya ha sido el avalúo del bien que embargamos y es inferior al monto de la condena, pido que me permitas hacer una ampliación de embargo. Padre. Eso es lo que se refiere a la ley. Licenciada. Sí, ¿cómo? ¿Qué sucede cuando, no obstante de que ya fueron valuados los bienes embargados y aún sigue renuente la parte demandada en hacer el cumplimiento del laudo? Bueno, ahí la autoridad, en estos casos, autoriza hasta el uso de fuerza pública para ingresar a los domicilios de los demandados y poder entrar en posesión jurídica material de aquellos bienes que hubiesen sido señalados, o en caso contrario, también puede proceder el remate de bienes que ya hayan sido embargados. Si es inmueble, sacar un remate de almoheda, o en caso de bienes muebles, rematarse, y si el valor del avalúo de los bienes es inferior a la condena, pedir la adjudicación de los bienes y queda un remanente, un excedente que todavía es cobrable. Eso es lo que procede. Es en el caso de los bienes ya inmuebles. O bienes muebles. Si yo te embargué de tu negocio, Héctor, dicho en una ejemplificación. Unos camiones, una maquinaria. Maquinaria, equipo de cómputo, y ya de su avalúo llegamos a concluir en base a un dictamen de evaluación que el total de lo embargado son 50,000 pesos y la condena en tu contra son 120, me sigue debiendo 70. Entonces yo pido que esos bienes se me sean adjudicados sin necesidad de llevarlos a remate. Ándale. ¿Por qué? Porque se siguen las reglas como en materia mercantil de que ellos bienes que son inferiores al valor de la condena se te adjudique en favor. ¿Ok? Ya está. Doctor, ya la última pregunta. ¿Puede hasta el último momento la parte demandada, antes de fincarse el remate o declararse la adjudicación? Sí. Las partes demandadas en todo momento son invitados por las autoridades laborales a que lleguen a una sana solución del conflicto. Hay conflictos que se resuelven todavía antes de la adjudicación, antes del remate, antes de la postura de la almoheda, o pueden llegar y ¿sabes qué? ¿Cuánto es lo que debo? 100,000 pesos. En este acto lo pago. Evita que esos bienes que van a ser materia de remate sean pagados, sean rematados, sean adjudicados, y esto pone fin a la contienda del conflicto. Pero ¿qué necesidad tienes? Yo le digo a los patrones, no pretendas establecer el juego más común de a ver quién gana
o quién caza a quién, si el gato o al ratón. Resuelve un conflicto, los conflictos se resuelven de manera amigable. Un problema cuesta mucho cuando se empiezan a generar las fricciones. Y hay patrones que dicen, es que ¿por qué le voy a pagar? Porque tú propiciaste un juicio innecesario. A lo mejor hubieras arreglado con una 10ª o 5ª parte al inicio del conflicto. ¿Qué hacen los trabajadores a través de sus abogados? Demandan y citan a la persona para ver si tiene voluntad y deseo de llegar a un arreglo. No quiso, no deseó. O un mal abogado les dijo, no arregle, déjalo que se desespere, que le demos menos. No es cierto, señores. La verdad, las consecuencias van a ser distintas. Y esto va a generar una consecuencia que aquel que sentía la necesidad de que le pagaran en ese momento, diga, no, voy por todo y las canicas, a ver si le pego. Se la juegan. Y es caro, es riesgoso. Pero puedes perder. Jugar a la ruleta. Más recuerda que el trabajador no pierde porque no tiene nada ganado. No tiene nada que perder. Es lo que la gente no entiende muchas veces. Y el demandado sí tiene que perder. Bien. Yo le digo a los trabajadores, a ver, hijo, ¿qué te ofreció el patrón antes de venir conmigo? 20,000 pesos. Le hago cuentas. El 50%. Márcale, pídele el 60, pídele 28, pídele 25. Y no llegas a juicio. Trata de ser práctico. No. Bueno, ¿qué? Demandamos y citamos. Que en esa etapa previa de la conciliación logramos concientizar al patrón o a su apoderado. Y si llega un arreglo de 28, de 30, bueno, perfecto. Ah, no, la negatividad a todo lo que hará. No te va a dar nada, pero digas a la demanda. Ya conoces la postura del patrón. Pues, ¿qué va a hacer el abogado? Va a tratar de estructurar de la manera más sólida un argumento que no sea rebatible por el demandado. ¿Qué hacemos los postulantes de la verificamos cómo lo tiene dado de alta, se jugó con la baja y la alta ante el IN. Pues ya estamos haciendo una estrategia técnica jurídica. Ah, mira esto. Oye, hubo periodos en que trabajé más tiempo, salí fuera a llevar productos, no me pagó esas compensaciones de ese periodo. Bueno, oye, pero aparte el patrón paga la gasolina y me da aparte un teléfono. Súmalo, es parte integral del salario. Artículo 84 de laboral. Salario integrado. Así es, que integra el salario, dice la ley. El pago hecho en efectivo y todo aquello que perciba. Compensaciones, estímulos, premios. Extras, fijos. Entonces, aguas ahí. Porque muchas veces te dicen, esto no es parte de tu salario, esto es una compensación. Pero no deja de ser es una compensación permanente. ¿Verdad? No lo quieren entender. La verdad es penoso, pero... Siguen en la misma. Vamos, pero la verdad no sé si preguntas de la gente. Vamos de tu bonito público. No, tuvo una audiencia enorme. Qué bueno. Más de 120 personas. Qué bueno. Me siento honrado. Rompió récords, ¿eh? Está bien. Pues Rompió mira, récords. Héctor, no soy yo el que rompe el récord. Es tu grupo, tu colegio, tu café. No, somos todos. Porque ustedes son los que han hecho que esto se propague a nivel nacional e internacional. Ya ven, nos están mandando saludos desde República Dominicana. Nuestros queridos amigos de allá. Nos dice Merari Hernández, buenas noches. Zenaida Fernández nos dice que también el doctor Sidrián y el maestro Ricky Vega, excelentes amigos que siempre comparten sus conocimientos. Sí. Fili Loaiza, el comandante, interesante. Lo felicita Zenaida Fernández, Norma Salas, lo voy a felicitar, licenciado Jaime Briceño, Mari González, felicidades. Es abogada, ella también, mi hermana. Sí. Es abogada, mi Mari González. Qué bueno. Felicidades, Norita Díaz, saludos a Lick Sidrián. Mi gran desde Saltillo. Ella es una gran abogada en materia penal. Yo le digo que es de lo mejor. Sí, como tenemos aquí a Carmelita González. Norita Díaz es una abogada excelente. Norita Díaz. Sí, Norita Díaz, la maestra. Desde Saltillo. Una excelente abogada. Y ya, bueno, ahí creo que ya son todos los saludos. Maestro, la verdad, pues estamos empachados de conocimiento.
que el día de hoy ustedes muy amablemente nos reprogramamos, pero creo que la verdad el agradecimiento por parte del equipo del Café del Derecho, la licenciada Yesenia Arévalo, que es la coordinadora del Café del Derecho, por cuestiones laborales de último momento no se pudo presentar, pero pues aquí estamos nosotros, ¿verdad? Sí, sí, ¿no? Ya, somos los mismos. Sí. Somos del equipo, ustedes el equipo del colegio de abogados. Aquí está nuestra querida amiga, la secretaria del colegio, la licenciada Blanca. ¿Qué placer, Blanquita? Fue la tesorera y ahorita este año es la... Pero sí le hicieron cuentas, o sea, ¿cómo salimos? No sobró, faltó, ¿eh? No, hombre, salimos Ella fue la que decían en las charlas ahí de esquina, la que compró carro nuevo, ¿verdad? Con todos los recursos que se juntaron en el colegio de ustedes. No sé qué. ¡No, hombre! Ya nos pusimos del bolso. La verdad que formar parte de colegios es gastar. Más de lo que ustedes, yo he estado en muchos colegios. Mire, una de las... nosotros siempre hemos estado... Pues ya estamos trabajando ya 2 años, 3 meses ya llevamos trabajando en el colegio. Y el colegio es un buen pretexto para reunirnos nuestros amigos. Sí. Una vez al mes, por lo menos, y llevaron con un motivo. El motivo es un invitado especial. Me atrevo a decir que en los 2 años y fracción que tenemos trabajando, hemos llevado de lo mejor que hay a nivel nacional e internacional, porque han venido con nosotros personajes que han estado en foros internacionales. Tenemos entre ellos pues nuestro querido amigo el doctor Gabriel Gorjón, de lo mejorcito. de lo mejor. Un jalisquillo. Sí, de Jalisco. Nuestro querido maestro, el magistrado José Heriberto Pérez, Sí. que también ha estado en foros internacionales. Tuviste una orquesta, Rodrigo Cruz Ovalle, el maestro. querido maestro. Sí. La verdad, el maestro Carlos Verástegui. Mi Charlie de Oro, mi mejor máster de máster, digo que es mi maestro de maestro. Carlos Verástegui. Eduardo Garnet Bolaños. Mi doctor. Participa en derecho comparado con otros organismos de Colombia, de Perú. Él es nuestro delegado estatal de nuestra CONAMEX, donde yo soy. Vamos. No, diga. Sí, no me lo puedo guardar. Mi pecho no es bodega. No, dígalo. Vamos hablamos, ya tuvimos pláticas con el maestro, el doctor Para Garnet. Vamos a firmar un convenio de colaboración bueno, me da un gusto, con Conamex el próximo 25 de septiembre, que es nuestra próxima sesión ordinaria. Recuerde usted que yo le invité cuando CONAMEX se constituye en junio del 2019 a que ustedes me acompañaran a ese inicio. Supe que no pudo por razones. Y luego ya en julio se constituye CONAMEX en el Senado, formamos ya parte de esa mesa directiva, y luego yo era secretario enlace gubernamental a nivel nacional, luego me invitan a ser el prosecretario general, que es como el secretario general, luego el prosecretario, sí y formo parte a nivel nacional de esta gran familia CONAMEX, como también formo parte de tu gran familia de abogados. Sí, usted aquí tiene las puertas siempre abiertas, ya sabe que usted es del equipo de la... Y mi doctor Eduardo Bolaños es igual, un gran brother. Y aquí el doctor Bolaños ya me confirmó, pues no lo hemos anunciado, pero ya lo vamos a anunciar. Yo creo que en 10 días ya la sesión. Está bien, Héctor. La verdad es ahí estaremos acompañándolos. Vamos a estar en sesión ordinaria y ese día pues vamos a tener un invitado muy especial. Nos va a compartir una conferencia magistral. Bueno, pues va a estar nuestro maestro, el magistrado José Heriberto Pérez. Señora. No lo hemos publicado porque pues, fíjate, no es el momento. Yo tengo un año siendo alumno de él en su instituto, en Prónesis. Así es. De hecho, nosotros trabajamos en colaboración con ellos. Tienes convenio con él, porque yo por ustedes conocí Prónesis. Sí, de hecho, en mayo del año pasado estuvo convenio. nuestro comunicado especial en nuestra sesión de mayo, el 30 de mayo creo que fue. Y luego ya yo empecé con él,
La licenciada Cintia Villalobos, con la que La tenemos nuestra contacto. directora. De hecho está en el grupo de WhatsApp del colegio. Es directora ahorita ya. Es la directora y le digo, con toda confianza aquí estamos con la finalidad de trabajar en equipo. Pero bueno, maestro, la verdad ha sido una excelente velada. Agradecido. Y me da mucho gusto poderle otorgar este reconocimiento del Café del Derecho por su participación el día de hoy. En nuestro tema de el laudo, cumplimiento y ejecución. Entonces, pues un abrazote, máster. Yo como que ya estoy curado. Ya estoy curado. Maestro, es un honor que nos haya recibido nuevamente siempre. aquí en su... Yo les he dicho que cuantas veces se ocupen, hablas. Yo le decía a tu esposa, abogada de Senia, alumno Suárez, porque yo soy de la idea, que hay 3 materias en las que tú no puedes dejar de quitar el dedo renglón. El conflicto familiar, que a diario acontece en el núcleo familiar. La situación de la persona en la desesperación, que es el enjuiciamiento penal, lo laboral y la materia de amparo. Amparo. Sí. Y ya que lo fiscal, que lo mercantil, todo es bonito. Todo es importante. Pero los 3 pilares fundamentales. Laboral, familiar. Mira, la ausencia de trabajo que provoca una inestabilidad familiar. Y peor, conlleva al ser humano a cometer tropelías. Conductas delictivas. Porque tiene necesidad. Si el trabajo lo tienes establecido, no ocupas andar robando. Y eso le da a tu familia a tener tranquilidad, alimento, ingreso. Así es. Ojo ahí. Yo le dije a la abogada de Tania, no pueden pasar por alto. Le dije, y hay muchos laboristas. Buenísimo. Cada vez que sea necesario, yo me ofrezco a hacer. Vamos a organizar un diplomado, pero yo creo que ahorita tenemos una programación de eventos, pero sí ya teníamos contemplado un diplomado y ustedes ahí estamos a la orden. Que siempre vamos a contar. Bueno. Maestro, pues es un honor. Bueno, pues a todo el público, muchas gracias por habernos aguantado. Está cerca de 1 hora. Lo que sea necesario, y les agradecemos mucho. La próxima semana, ¿cuál próxima semana? Este viernes. Ay, no, tienes a un máster de lujo. Vamos a estar con nuestro querido máster Rolando Navarro. El maestro Navarro, un gran amigo. En su oficina. Y ya está confirmado, están invitados todos para las redes sociales irnos. Y pues nos despedimos. Mañana pues están invitados por la vía transmisión en Facebook. Vamos a transmitir nuestro grito del colegio, que ya lo vamos a hacer tradición. Ya el año pasado hicimos el nuestro. El día de hoy vamos a hacer el nuestro también, porque aquí lo que somos muy patriotas. Está bien. Tenemos ¿cómo se dice? No es fanatismo, pero somos muy patriotas, nos gustan mucho las actividades. Y es bonito además, o sea, es parte de tu esencia y eso es lo importante. Acuérdate que no te cambien. Trata de... Vamos a ser auténticos, cada quien como es. Sí, no, sí. A veces me dicen que por qué hablo tanto, le dije, pues... ¿Pero qué quieres? O sea... Es que antes no habla nada, bueno, antes no hablaba nada. ¿Qué te hizo hablar? La seguridad de ir aprendiendo día con día. Mientras que no aprendamos, es como aquel que siente que la persona no lo quiere. O sea, díselo, si te rechaza ni modo. Si te acepta, ya lograste un punto. Romper el miedo es parte del paradigma del ser humano. Romper miedos. Y siempre conseguir un sueño. Buscarlo. Lo vas a conseguir. ¿Cuándo? No sé. Pero lo vas a conseguir. La intención es no rendirte. Rendirte, eso no va hoy en día. Las situaciones son indiferentes. Hay que darle. Claro. Hasta donde tope. Va a tomar hasta donde tú quieras. Así tú eres tu límite. Y tú mismo te vas a poner tus metas. O sea, la verdad. Yo he sido... Ese tipo te va dando ese tipo de cómo entender la vida de una manera distinta. Ha sido un honor para mí, Héctor, la verdad, estar con ustedes. No, me y cuantas veces sea necesario, cuéntate conmigo. Muchas gracias, maestro. Claro que sí. Bueno, muchas gracias a todos, les agradecemos y estamos pendientes para el próximo viernes. Bueno, para mañana y el próximo viernes. Okay, muchas gracias. 3 eventos en una semana, en la semana pasada. Va a estar fuerte. Ok, excelente, Héctor. Qué bueno, hermano.